السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا دستور يا رسول الله؟ ماذا دستور يا رجال الله؟ ماذا دستور يا مولانا الشيخ سلطان أولياء مولانا الشيخ ناصر مكاكاني؟ ماذا دستور يا مولانا الشيخ محمد عادل الرباني؟ طريقة النصوبة والخير في الجميع. آه، este video, esta charla, está inspirado por una consulta de un hermano que pidió saber un poquito más, a ver si le podía aclarar un poco el tema de las diferencias entre el dhikr, recuerdo de Allah, dhikr, hecho con la lengua, el dhikr de la lengua, el dhikr del alma o mental, mejor dicho, así fue la pregunta del mental, y el dhikr del corazón. ¿Cuáles son las diferencias? Es el dhikr de la lengua, el mental y el del corazón. Vamos a empezar, esto no va a ser muy largo este video, brevemente vamos a empezar, hay que marcar el conocimiento tradicional acerca de las distintas partes del ser humano. Sabemos que el ser humano tiene un cuerpo, jism, en nuestra tradición, jism, cuerpo, un alma, nafs, que es la psique, la mente, y un ruh, que es el espíritu, que se lo identifica con el qalb, con el corazón. Esas son las tres partes constitutivas. Por supuesto hay descripciones más detalladas, quizá con mayores componentes, debido al detalle de la descripción, pero básicamente estos tres niveles son los que aparecen en todas las tradiciones y los importantes a recordar. Cuerpo, jism, mente o psique o alma, nafs, y ruh, espíritu. El cuerpo y la mente o el alma son vehículos para el ser humano, para viajar hacia su verdadera identidad. Mientras que el corazón o el ruh, el espíritu, es donde está la identidad del ser humano. El cuerpo y el alma son creados, son vehículos creados para el uso del ser humano. Mientras que el ruh es increado. Lam yuhlak, se dice en nuestra tradición. Lam yuhlak, increado o no creado, es eterno. Y ahí es donde está la identidad del ser humano. Dicho esto, teniendo esto en claro, generalmente se habla de varios tipos de dhikr. A grandes rasgos, lo más frecuente de escuchar en nuestra tradición, el sufismo islámico, es hablar de un dhikr failí o práctico, un dhikr lisan o de la lengua, y un dhikr jafi oculto o interior. Esos son los tres niveles muy frecuentes de escuchar, los más frecuentes de escuchar en nuestra tradición. El dhikr failí o práctico es el que uno hace a través de las buenas acciones. Puede ser a través de las buenas acciones, los mandatos que nos indica nuestro Señor en el Sagrado Corán, puede ser los inspirados por la Sunna, por la tradición, por la vida del santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Todo lo que sean buenas acciones es una forma de recordar a Dios, y eso se le llama dhikr failí. Luego tenemos el segundo tipo, dhikr lisan, que es el dhikr de la lengua, también se le llama shali, que significaría algo así como audible o verbal. Este dhikr obviamente es el dhikr que uno hace articulando la palabra, las letanías articuladas, verbales. Esto puede ser desde la repetición de una letanía de un nombre divino, hasta la recitación del Corán, hasta una duá, hasta el adán, con el cual se llama la oración. Son todas formas de dhikr, y específicamente, como parte del trabajo sufí, son las recitaciones de los nombres divinos, verbalmente. Y luego tenemos el dhikr jafi, oculto o interior, silencioso, ¿sí? Que se divide en dos subtipos. El nafsi, que tiene que ver con el nafs, con el alma, y el qalbi, que tiene que ver con el corazón. Dicho esto, entonces,
Esto es la parte que hace al conocimiento tradicional en Tarika, en el sufismo. Podemos ir más, enfocándonos un poco más directamente en la pregunta, en la consulta de nuestro hermano. Dhikr lisan, obviamente el dhikr de la lengua es el que uno hace a través de la articulación de los nombres divinos verbal, audible. ¿Sí? Eso es el dhikr de la lengua. A veces hay como una especie de intermedio entre este y el interior, que es cuando uno, si bien no lo hace audible, lo hace así moviendo la lengua, pero apenas perceptible. Sin embargo, es una diferencia un poco importante. Así que básicamente digamos que el lisan, el de la lengua, es el que se hace articulándolo con palabras, ya sea en voz alta o en voz más bajita. ¿Eh? Luego viene el dhikr interior, el dhikr mental. El dhikr mental es lo que se llama nafsi. Nafsi es el alma, es la psique, es el nafs. Es el dhikr que uno hace con la mente. Cuando en vez de repetir con la lengua se queda quieta y uno empieza a repetir mentalmente el dhikr. Claro, este dhikr no es todavía el dhikr real. El dhikr con la mente es un dhikr que está basado, está todavía atrapado por la dualidad. La mente, el alma, todavía es el terreno de la dualidad, es el terreno de la multiplicidad. La mente no es un buen medio para conocer la divina presencia. La mente no puede, es un tipo de conocimiento indirecto o un conocimiento reflejo. Es el conocimiento, es el tipo de mente, la mente es el tipo de conocimiento que utilizamos en este mundo, para hacer las cosas de este mundo. Entonces, en ese caso, estaremos haciendo dhikr, recordando a Allah, con la misma mente con que vamos y pedimos un kilo de pan en la esquina, en el mercado de la esquina, al mismo tiempo estamos recordando a Allah. Por supuesto que no es lo mismo recordar a Allah que un kilo de pan. Por supuesto que no. Ya siendo el foco, el objeto diferente, enfocándonos en nuestro Creador, en el haq, en el real, en la realidad, por supuesto que el efecto sobre la mente de la persona es completamente diferente, hay un efecto de purificación y de unificación. Sin embargo, el tipo de mente con que se lo está recordando, el tipo de conciencia, decíamos, no es el adecuado porque es el tipo de conciencia que utilizamos para este mundo. Si queremos recordar a Dios percibiendo su presencia, que es el verdadero recuerdo de Dios, tenemos que ir a un nivel más profundo de nuestra conciencia, a un nivel más profundo, más elevado de nuestra conciencia. Tenemos que interiorizarnos, irnos hacia adentro, repito, más adentro, más profundo, más elevado, y ahí sí vamos a encontrar una cualidad de la conciencia que nos va a permitir empezar a percibir aquello que estamos recordando, percibir la presencia divina. Y eso es lo que se llama, ese nivel elevado de la conciencia, es lo que se llama corazón, o ruh, espíritu. Hablando en grandes rasgos, porque luego hay algunas clasificaciones que hacen distinciones, pero bueno, para que se entienda. El kalb, lo profundo de la conciencia, o lo más elevado de la conciencia, sería el ruh, lo espiritual. El dhikr consiste en ir desde lo superficial a lo profundo, en una mayor percepción de la presencia divina. Eso es lo que busca el dhikr. El dhikr, lo que busca el recuerdo de Allah es hacernos conscientes de la presencia divina. Cuanto más superficial, menos conciencia de esa presencia. Cuanto más profundo, más conciencia de esa presencia. Se empieza con el dhikr lisan, con la lengua, como una forma de enfocarse, de empezar ese recuerdo, luego se hace más interior y se empieza a hacer con el alma, con la mente, que es una forma de más acercamiento hacia la divina presencia. Pero finalmente el dhikr alcanza su realidad, su objetivo, su meta, cuando hemos entrado al corazón, cuando el dhikr entra o desciende en el corazón, al corazón. Ahí es donde alcanzamos un nivel de conciencia
en donde la percepción de la presencia divina es directa. En ese punto de la mente es el terreno de la dualidad o el terreno de la multiplicidad. El que recuerda está separado del recordado. Generalmente en nuestra tradición se habla de Dhakir, el que recuerda, Zikr, el recuerdo, y Madhkur, el recordado. Allah nuestro Señor. Cuando el Zikr penetra en el corazón, cuando alcanza ese nivel profundo de la conciencia, lo ilusorio se desvanece. El corazón es el terreno de la unidad, no de la dualidad o de la multiplicidad. Entonces la presencia divina se impone, la personalidad del que recuerda, que es una personalidad ilusoria, una identidad ilusoria, se desvanece, el dhakir desaparece y el dhikr se convierte solamente en la presencia divina. Ya no hay un dhakir, un recordador, un dhikr, un recuerdo, y un madhkur, un recordado. Solo queda el madhkur, el recordado, la presencia de Dios. Hay una extinción, un faná. Ese es el objetivo del dhikr, que se logra únicamente cuando logramos que ese dhikr finalmente penetre en el corazón. Normalmente ese nivel de conciencia, que llamamos corazón o ruh, que es el centro del ser humano, la identidad del ser humano, está dormido en el ser humano común. Y hay que despertarlo. Y lo despertamos utilizando el dhikr como un recurso, como un método. Con la lengua primero y luego con la mente o con el alma. Con la lengua es más fácil. Entonar una letanía repitiéndola es más fácil. Luego, con la mente, con el alma es un poquito más difícil. A mucha gente le cuesta un poco más mantener la atención y el foco solamente repitiéndolo a nivel mental. Pero eso significa una mayor apertura hacia el dhikr. De esa manera vamos a ir despertando o iluminando esa parte de nuestra conciencia más elevada, que en el ser humano común está dormida, que es justamente el corazón. El dhikr se utiliza como un método o como un recurso para despertar esa parte de la conciencia, y cuando el dhikr llega ahí, lo que es un método o un recurso se convierte en la meta misma, que es el recuerdo de Dios. El dhikr como recurso era el dhakir, recordador, haciendo dhikr, recordando a Dios. Desaparece el dhakir, desaparece el dhikr, y lo único que queda es en el corazón, en la parte profunda de la conciencia humana, el madhkur, la presencia del recordado. Y ahí el ser humano encuentra su verdadera identidad. Su verdadera identidad. Lo importante, en todo caso, es hacer dhikr. Había un maestro, un santo, al cual le consultaron, Abu Uthman al-Jiri, le consultó a un discípulo, le dijo: yo hago dhikr con la lengua y está muy bien, me sale muy bien, pero tengo un problema, el corazón no se hace amigo de mi lengua, no acompaña a mi lengua en el dhikr, en el recuerdo. Y entonces Abu Uthman le contestó: no te hagas problema, por lo menos hay un miembro tuyo, la lengua, un órgano tuyo, la lengua, que al menos él está bien guiado y se hace amigo de Dios. Es un comienzo. Luego, si insistís de esa manera, poco a poco tu corazón también se va a hacer amigo del recuerdo. Y eso nos hace recordar también a una de las hikmah, de las sabidurías de Ibn Atalá al-Iskandari, Ibn Atalá de Alejandría, uno de sus hikmah, de sus aforismos famosos, él dice: es peor no hacer dhikr, abandonar el dhikr, es mucho peor que hacer un dhikr distraído. También en respuesta a alguien que le había dicho que se distraía en el dhikr y que por eso lo quería abandonar. Es peor abandonar el dhikr que hacer un dhikr distraído. ¿Por qué? Porque si uno hace un dhikr distraído, pero insiste en él, aunque uno se distraiga, si uno insiste, puede ser que Allah, dice Ibn Atalá,
puede ser que Allah te lleve de un dhikr distraído a un dhikr atento. Y luego te lleve de un dhikr atento a un dhikr en presencia, hudur. Y luego de un dhikr en presencia, hudur, a un dhikr faná, de extinción, en donde no hay ya recordador ni recuerdo, sino solo queda el recordado. Así que, como dice el Sagrado Corán, recuerden a Allah, dice Allah, recuérdenme con un dhikr kathira, un dhikr abundante, con la lengua, luego con la mente y en lo posible buscando el corazón. Lo importante es hacer dhikr. Y básicamente, para terminar esta charla, lo que se puede decir como principales medios para lograr ir del dhikr lisan al dhikr nafsi, al dhikr qalbi, para pasar de la lengua a la mente o al alma y luego al corazón, básicamente los elementos son, dicho así muy brevemente, daría para otra charla, pero digámoslo brevemente, son concentración, foco, no dejar que la atención se vaya, traerla todo el tiempo hacia el recuerdo de Dios, olvidándose de todo lo demás, y sobre todo, algo muy importante, en especial en el sufismo, que es amor por Allah. El amor permite, facilita el foco, la concentración y la unificación del ser humano. En la medida que el ser humano se enfoca, se unifica. Va de la dispersión a la unidad. Y ir de la dispersión a la unidad es ir de la mente al corazón. Y no hay nada que facilite más ese foco y esa unificación que el amor por Allah. No buscarlo fríamente, lo cual nos va a dejar a nivel de la mente, sino buscarlo con devoción, con entrega, con amor. Por eso en el sufismo se dice que primero está el makam en el dhikr, primero está el makam, el nivel, la estación de la muhabba, el amor, y luego viene el makam del hudur, la presencia. El amor a Dios y el recuerdo amoroso hacia Él constante nos hace entrar en la presencia divina, en el corazón, en el rojo. Bueno, básicamente esto es la aclaración como para ampliar un poquito el concepto que tenía el hermano acerca de la diferencia entre dhikr de la lengua, mental y del corazón. Espero que haya sido claro. Inshallah, en todo caso, en alguna nueva charla podemos profundizar el tema desde alguna otra arista y tener una noción un poquito más completa de este tema que es tan importante y tan central en nuestro camino. Wa min Allah takbir bi hurmat al-Habib bi hurmat al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.